Bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias a todos los asistentes por venir a haberos registrado en nuestro webinar. El webinar de hoy lo hemos dedicado a soluciones y plataformas sobre Cores ARM. Es un webinar muy interesante donde vamos a ver una serie de soluciones basadas en Core ARM. ¿Por qué es interesante? Porque en los Core ARM nos van a dar una plataforma potente, pero a la vez nos la van a dar también con unos costes bajos en comparación con plataformas x86 u ordenadores industriales, ¿no? Además, queremos presentar unas novedades. No hay muchos fabricantes que fabrican soluciones ARM basadas también en FPGAs y High Power Computers. Entonces, hemos querido hacer un amplio recorrido por este tipo de plataformas que creemos que son beneficiosas para aquellas aplicaciones que requieren de potencia y bajo costo. Bajo costo y bajo consumo también, porque la ARM es otra de las ventajas que tiene frente a las plataformas x86. Pues la agenda que tenemos hoy preparada, queremos empezar por una pequeña introducción donde haremos esta comparativa, plataformas ARM versus plataformas x86 para ver ventajas, desventajas de unas y otras y cuándo hay que usar una en una aplicación u otra. Y luego vamos a pasar a ver algunas aplicaciones, algunas soluciones, estas soluciones innovadoras además, es decir, lo último que están sacando los fabricantes con este tipo de tecnología. Em, Vamos a ver soluciones del fabricante VIA Embedded, que VIA Embedded es un fabricante taiwanés, es el antiguo fabricante de procesadores VIA, es líder en el mundo en este tipo de soluciones. Y luego vamos a ver también las soluciones de iWave Systems. iWave Systems es una empresa que está muy, muy especializada en crear plataformas sobre cores ARM y además están muy, muy especializados en integrar FPGAs y High Power Computers dentro de estas plataformas. Esto hace una solución muy, muy interesante. Este webinar nos lo va a dar nuestro ingeniero de aplicaciones, Carlos González. Gracias, Carlos. Carlos es experto en este tipo de plataformas, entonces creo que va a ser pues interesante para todos los asistentes. Eh, yo, como presentador, solo quería indicaros que en la parte de abajo de la derecha veréis un simbolito de chat donde nos podéis dejar todas vuestras preguntas y dudas que intentaremos resolver al final del webinar, ¿vale? Así que nada, Carlos, no me demoro más y te doy paso. Muchas gracias, adelante. Bueno, muchas gracias, Brian. Muy buenos días a todos. Como acaba de comentar, vamos a ver en este webinar pues, una visión, digamos, de los distintos equipos y plataformas sobre las que están basados los productos de estos fabricantes en ARM. Entonces, vamos a comenzar primeramente con una breve introducción, un poco qué diferencia uno del otro y cuándo utilizar uno frente al otro, ¿de acuerdo? La principal diferencia, la gran diferencia entre ARM, entre la arquitectura ARM y x86, es que ARM utiliza un conjunto reducido de instrucciones, ¿vale? Una arquitectura de tipo RISC en el que vamos a tener, como vemos aquí, pues un set de instrucciones más simple en comparación con x86, que es un set de instrucciones complejo. ¿Esto qué va a permitir o qué implica este conjunto reducido de instrucciones? Pues un menor consumo, que de ahí en la palabra consumo, digamos, el punto más importante de esta arquitectura. Entonces vamos a tener un menor consumo a la hora de decodificar las instrucciones frente al x86, que necesitará un mayor consumo. ¿Qué lleva este menor consumo? En principio, a menos potencia, a menos, digamos, capacidad de procesamiento frente al x86, que en fuerza bruta, digamos, gana a la RM. Pero actualmente, sobre todo digamos, en este tipo de arquitecturas, cada vez se está trabajando más, cada vez se está desarrollando y diseñando nuevos procesadores basados en RM con cada vez mayor
potencia, una mayor potencia con un consumo bastante contenido. Lo que nos va a permitir es conseguir una, digamos, una relación potencia-consumo que en x86 no se puede igualar por la cantidad de energía que necesita este tipo de procesador. Entonces, ¿cuándo vamos a necesitar, cuándo vamos a usar un tipo de procesador u otro? Pues dependerá de la aplicación, de la complejidad y sobre todo el consumo que nos vamos a poder permitir. ¿De Entre la principal ventaja, como acabamos de comentar, menor consumo. Normalmente este tipo de equipos, digamos, de dispositivos basados en ARM ya vienen con la memoria flash, con la RAM directamente integrada en la propia tarjeta sobre la que vamos a estar trabajando con este tipo de procesador. Suelen ser también relacionados con esto, al ser menos potentes, tener menos consumo, pues son plataformas más económicas que además permiten una mayor customización si lo comparamos con x86. En cuanto a nivel de software, ya a nivel de sistema operativo, pueden ser unos sistemas bastante más seguros frente a ciberataques, frente a ataques cibernéticos, si los comparamos frente a las versiones de Windows que están más abiertos a todo tipo de ataques desde cualquier fuente. Entonces ya tenemos un punto extra en cuanto a seguridad a nivel software. Al igual que como comentaba, que la memoria flash, la RAM, etcétera, puede venir incorporada en la placa, al venir estos componentes ya soldados directamente en la placa, vamos a tener una mayor robustez y una mejor prestación frente a las vibraciones. Lo que nos va a permitir también es poder conseguir rangos de temperatura mayores si los comparamos con placas en las que vamos a tener que ir integrando los componentes uno a uno en sus respectivos conectores, pero tiene una serie de desventajas y utiliza ARM frente al x86. Como comentamos, al tener menos consumo, también tenemos una menor potencia de procesamiento. Como digo, fuerza bruta, en potencia bruta, x86 va a ganar ARM, pero cada vez la brecha, la separación, digamos, la diferencia entre los topes de x86 y ARM cada vez se va cerrando y cada vez vamos consiguiendo sistemas ARM mucho más potentes. Vamos a estar limitados en cuanto a recursos de memoria, porque como digo, normalmente viene este tipo de dispositivos, las memorias ya vienen incorporadas, vienen soldadas dentro de la propia tarjeta, el propio CNC, el propio equipo. No es tan expandible, digamos, como puede ser en un equipo, una placa base basado en Intel, por ejemplo, en el que vamos a poder ir incorporando pues, sus distintas memorias, etcétera, con sus distintos puertos. Vamos a estar limitados en cuanto a sistema operativo, ya que no vamos a poder disponer de la versión de Windows, lo que conlleva también a una limitación en cuanto al número de aplicaciones, típicas aplicaciones estándar que podamos instalar, porque al estar basado en otro tipo de arquitectura, si el propio fabricante, el propio desarrollador de la aplicación no realiza el port, digamos, la versión ARM, pues nos vamos a encontrar limitados en cuanto al número de aplicaciones que vamos a poder instalar, aunque existan unos compiladores, existan unas versiones, digamos, que nos permitan utilizar esas aplicaciones, pero no vamos a conseguir la misma potencia y la misma usabilidad, digamos, que si lo utilizásemos directamente sobre x86. Esto nos va a llevar a que vamos a tener una mayor complejidad a la hora de instalar pues, tanto sistemas operativos, aplicaciones, etcétera. Entonces aquí vamos a requerir de una mayor curva vamos a tener una mayor curva de aprendizaje, va a requerir de un mayor estudio previo para poder trabajar de forma fácil y sencilla con este tipo de procesadores. Como comentaba también, pues va a requerir conocimientos avanzados de Linux, Android, porque vamos a tener que compilar sistema operativo, compilar programas, los módulos que vamos a integrar dentro del kernel para poder hacer uso de todas las interfaces, por ejemplo, de la cual dispone la tarjeta, la placa, etcétera. Entonces, le añade un plus de complejidad a este tipo de sistemas, ¿de acuerdo? A la hora de hablar de los cores ARM, de los cuales vamos a ver a continuación en las distintas versiones, vamos a centrarnos mayoritariamente en estos cuatro grandes fabricantes que vamos a ver en pantalla. Tenemos el fabricante MediaTek, fabricante ya muy conocido, sobre todo en la parte de la telefonía móvil, procesadores sobre todo para móviles, pero en este caso la familia Genio de MediaTek. ¿Vale? Vamos a ver la familia Genio, la 350, 500, 1200, con quad-cores, octa-cores. También vamos a ver productos con familias de la familia de NXP, la IMX, IMX6, IMX8 y todas, digamos, sus variantes y combinaciones posibles que vamos a poder tener. Y después también vamos a ver en la parte de computación, digamos, de altas prestaciones y vamos a ver una serie de tarjetas bastante interesantes en la cual vamos a combinar lo que sería la parte de unidad de procesamiento con procesador ARM con una parte de unidad lógica programable digamos, como FPGA,
de los fabricantes, de los grandes fabricantes, sobre todo el primero en tema de FPGA, Xilinx e Intel. Entonces vamos a ver también ese tipo de tarjetas bastante complejas, bastante, digamos, avanzadas, para ya aplicaciones muy específicas en las que la capacidad de cálculo y de computación va a ser un factor también muy a tener en cuenta. Una vez hemos visto cuáles son los grandes, digamos, fabricantes o núcleos sobre los que vamos a trabajar, vamos a hacer una distinción entre las distintas versiones que vamos a poder encontrar a lo largo de este webinar. Vamos a poder encontrar los núcleos, nuestras tarjetas basadas en núcleos en cores ARM en distintos formatos. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser en sistemas on módulos, ¿vale? Lo que serían las SOM, van a ser pequeñas tarjetas, módulos en las que ya vamos a integrar el procesador, la unidad de gráficos, la memoria RAM, la MMC, y va a depender normalmente de una tarjeta adicional y externa, ¿vale? Una tarjeta externa que puede ser una carrier board, en la que vamos a tener toda la funcionalidad, digamos, ya implementada, todas las interfaces, conectores, todo lo necesario para poder insertar esta tarjeta y ya tener el sistema completo. Esto nos va a llevar a que va a ser un time to market más lento, pero nos va a permitir una alta customización y ahorro de costes al poder, en grandes volúmenes, tener un diseño personalizado y adaptado a nuestras necesidades. Por otro lado, vamos a ver tarjetas en formato SBC, Single Board Computer, en las que son plataformas en las que ya vamos a integrar todo lo necesario para tener, digamos, un pequeño ordenador en miniatura. En este caso vamos a tener todo procesador, parte gráfica, RAM, memorias, conexiones, interfaces, HDMI, USB, todo lo necesario para ya funcionar directamente sobre esta placa. Esto nos va a permitir no requerir de diseñar de diseñar la PCB, de llevar a cabo un diseño electrónico, y nos va a permitir un tiempo al mercado mucho más rápido, pero sin posibilidad de customización. Entonces, aquí ya entraría en juego, pues en función de los costes, en función de las necesidades de personalización, customización, etcétera, pues decantarnos por un tipo de versión u otra, ¿vale? Y por último, viendo la parte de la RM, como comentaba anteriormente, trabajar con este tipo de, digamos, de procesadores va a requerir digamos, un plus en cuanto a conocimiento y un estudio previo. Entonces vamos a basarnos, o por lo menos la mayoría de los sistemas basados en ARM que vamos a ver, van a estar basados tanto en Linux o Android también, ¿vale? Entonces vamos a poder tener estos dos sistemas operativos en los cuales vamos a tener que tener en cuenta pues, el bootloader, el arranque inicial que nos va a venir diseñado por el fabricante de la plataforma directamente, el kernel sobre el cual vamos a trabajar y en el cual vamos a ir integrando todos los módulos para hacer uso de toda la funcionalidad de la tarjeta, toda la interfaz, todos los conectores, etcétera, así como también el esquema, digamos, el árbol, digamos, de raíz de cómo se van a distribuir todos los archivos, las carpetas, los directorios dentro de lo que sería el propio sistema. Y vamos a tener que, un factor también muy importante a tener en cuenta va a ser el de la compilación cruzada. Porque como estamos comentando, estamos hablando de procesadores basados en distintas arquitecturas, pero normalmente vamos a estar trabajando en máquinas x86, máquinas más potentes, sobre la cual vamos a través de un compilador cruzado, nos va a permitir crear ya el ejecutable, todo lo necesario para la arquitectura ARM. Entonces, de esta manera, con equipos muy potentes, vamos a poder crear rápidamente o de forma más rápida que si lo hiciéramos directamente sobre ARM, pues todo el kernel, el bootloader, todo lo necesario para cargar después posteriormente a nuestro equipo. Vamos a trabajar normalmente, como comentaba, pues sistemas operativos basados en Linux y Android, como Ubuntu, Debian o, por ejemplo, también el proyecto Yocto, en el cual vamos a ir cargando los módulos, las recetas, digamos, necesarias para tener la imagen del sistema adaptado justo a lo que vamos a necesitar o todo lo que ya disponemos en nuestra tarjeta. Entonces vamos a comenzar viendo primeramente el fabricante VIA, ¿vale? Vamos a ir viendo las soluciones que este fabricante dispone y de distintos tipos y explicar un poquito algunas de sus características más importantes. El fabricante VIA Technologies, con sede en Taiwán, es un líder mundial en cuanto a, digamos, la fabricación, diseño y fabricación de dispositivos en cuanto a inteligencia artificial, IoT y visión artificial también, en la cual vamos a poder encontrar todo este tipo de aplicaciones, transporte, industria, ciudades inteligentes, centros de datos, todo lo relacionado sobre todo con el tema del IoT. Este fabricante nos va a proporcionar tanto el hardware, el software, todos los componentes, documentación, todo lo necesario, archivos para poder, digamos,
desarrollar, trabajar sobre estos equipos de la forma mayor, más eficiente, más rápido y conseguir los diseños, digamos, más adaptados, sobre todo a sistemas de bajo consumo. Además, con el paso de los años y últimamente, con el plus, digamos, que tiene todo el tema de la inteligencia artificial, cada vez se ha ido metiendo de lleno en este campo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para ir adaptando e incorporando estas características de inteligencia artificial a sus tarjetas y a sus SBCs de los cuales desarrolla y fabrica, además de otros equipos ya acabados destinados, por ejemplo, a la gestión de vehículos pesados, de gestión de flotas automáticas, etcétera. Pero en este caso nos vamos a quedar directamente en lo que serían las tarjetas, las en formato SOM, así como SBC, y después veremos también una versión, digamos, de versión industrial ya acabada. Vamos a comenzar por la más pequeña de las tarjetas SOM que VIA está trabajando actualmente, sería la VIA SOM 9x35, que en este caso, como comenté anteriormente, va a estar basado en el chip de MediaTek, la Genio 350. En este caso es un quad-core A53, a 2 GHz. Esta tarjeta, como vemos aquí, integra, pues, por ejemplo, además de 2 GB de memoria LPDDR4, 16 GB de memoria eMMC, vamos a integrar también conectividad Wi-Fi, conectividad Bluetooth, puerto UART, así como también convertidores para poder tener el puerto HDMI y después también soporte de distintos tipos de interfaces como puede ser pues I2C, SPI, etcétera, todo tipo de interfaces típicas para este tipo de aplicaciones. Pero ya, por ejemplo, ya viene con el conector integrado para la parte de Wi-Fi y Bluetooth. Este tipo de tarjetas de tamaño reducido, como vemos en pantalla, de solo 60 milímetros por 45 milímetros, tiene también un rango de temperatura de operación de menos 40 a 85 grados centígrados. Entonces ya tendríamos en esta tarjeta de tamaño reducido una solución ya adaptada sobre todo a tanto tareas de IoT convencionales de bajo consumo, pero ya también para incorporar prestaciones en cuanto a la inteligencia artificial. Pero como comentaba anteriormente, este tipo de tarjetas en formato SOM va a requerir de una tarjeta externa asociada. Y en este caso aquí tendríamos la VAB 935, que sería la Carrier Board asociada, la cual va a hacernos sacar el mayor máximo partido a todas las funcionalidades y soporte de interfaces que esta tarjeta SOM dispone. Con esta tarjeta, además pues ya de incorporar pues, todo el tema de Wi-Fi, Bluetooth, conexiones para paneles táctiles de 7, 10 pulgadas, puerto mini PCI Express a su vez con un slot para tarjetas SIM externo, conexión para altavoces, micrófonos, todo de puertos GPIO, RC232, digamos todo lo necesario, así como un puerto FN, todo lo necesario para ya poder integrar toda una solución completa basada en esta tarjeta junto a la SOM 9x35. También para temperatura de funcionamiento de menos 40 a 85 grados centígrados y en un formato de 3.5 pulgadas. Entonces, estamos viendo una solución compacta en la que, haciendo uso de esta tarjeta SOM que comentaba anteriormente, ya podemos disponer de toda esa funcionalidad, de todas estas interfaces para poder integrar, por ejemplo, en una máquina de vending, de punto de venta, en un sándwich, digamos, para ticketing en vehículos, en transporte público, etcétera. Entonces, ya tendríamos aquí una solución completa, digamos, de primera gama. Una versión más potente a esta 9x35 sería la siguiente, la SOM 9x50. En este caso estaríamos haciendo uso del procesador MediaTek Genio 500, en el cual ya pasamos del quad-core a un octa-core, en el que vamos a combinar 4 cores A73 a 2 GHz y 4 cores más eficientes A53 a 2 GHz. Ya esta es una versión más potente, como podemos comprobar respecto a la anterior, en la que vamos a tener memoria de 2 GB opcional hasta 4 GB, así como 16 GB de memoria flash incorporada. Y de igual forma, vamos a tener, digamos, como vamos a ver ahora a continuación en la siguiente transparencia, también soporte para múltiples interfaces de entrada-salida para poder hacer uso de esta tarjeta ya en aplicaciones más potentes respecto a la anterior. En este caso también sistemas operativos Android y Yocto, basado, digamos, el proyecto Yocto, proyecto Linux, en el cual vamos a ir creando nuestros sistemas operativos digamos, a nuestro diseño personalizado. En este caso, temperatura de funcionamiento de 0 a 60 grados centígrados.
Y aquí, como les comentaba, la tarjeta asociada, la carrier board asociada para la 9x50. En este caso, la tarjeta ya no va a incluir todo lo necesario que no tenemos en esta SOM. En este caso ya vamos a tener toda la parte, pues todos los conectores para paneles táctiles, para displays, tarjetas mini PCI Express, tarjeta, el slot para la tarjeta SIM, así como Wi-Fi, banda dual, Bluetooth 5.0, altavoces, micrófonos, puertos para CPIOS, SPI y 2C, digamos todo lo necesario como lo anterior, pues para poder integrar en cualquier tipo de aplicación un poco más compleja, un poco con mayores necesidades en cuanto a cálculo, digamos, computacional y sobre todo también, por ejemplo, para aplicaciones de IoT, aplicaciones de inteligencia artificial para el IoT también. Y como comentaba, pues en rango de temperatura, en este caso, de 0 a 60 grados centígrados. Entonces ya tenemos una versión más potente que la que vimos anteriormente para aplicaciones que requieran de mayor cálculo computacional. Y en este caso también, pues, por ejemplo, con 2 puertos Ethernet ya incorporados dentro de la propia tarjeta. Y ahora vamos a dar un salto mayor en cuanto a características y prestaciones y pasamos a la SOM 9x12. En este caso, también una tarjeta basada en un chip, un procesador de MediaTek, en este caso el MediaTek Genio 1200. También es un octocore, en este caso 4 cores A78 a 2.2 GHz y 4 cores A55 2.0 GHz, con una memoria 4 GB LPDDR4, 16 GB de memoria flash, así como también unidad de procesamiento gráfico para decodificación de vídeo pues de 4K hasta 90 FPS o 60 FPS también en la propia tarjeta. Además tendríamos ya Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y todo lo que ya las típicas interfaces soportadas USB 2.0, 3.1, HDMI, SPI, 2C, UART, PCI Express, etcétera, etcétera. En este caso estaríamos hablando del sistema operativo Android 11, así como ya el proyecto Yocto 3.5, y vamos a ver su tarjeta, su carrier board asociada a esta tarjeta bastante potente. En este caso, aquí tendríamos la carrier board para la 9x12, la cual, como en todas, vaya a expandirnos las funcionalidades de nuestra tarjeta SOM, con 2 puertos Ethernet, puertos USB 3.1, USB 2.0, altavoces, puerto mini PCI Express, SMI, posibilidad también de M.2. Entonces, vamos a poder encontrar aquí la posibilidad incluso, por ejemplo, de 2 conectores LVDS para poder conectar displays, displays así como paneles táctiles. Vamos a encontrar aquí una solución ya bastante completa, bastante potente para aplicaciones, por ejemplo, reconocimiento facial, para control de accesos, para gestión de personas, reconocimiento de voz, o por ejemplo también para aplicaciones más potentes en cuanto a reconocimiento de tráfico, control de tráfico, vehículos, etcétera. Entonces ya tendríamos una versión bastante más potente si la comparásemos con las anteriores. ¿Vale? Una vez hemos visto estas 3 SOM, esta familia de SOMs y sus carrier board asociadas, vamos a ver ahora una SBC basada también en procesadores ARM. En este caso es la VAD820. Vamos a tener aquí un equipo de muy bajo consumo, muy, digamos, ya personalizado, ya adaptado a tareas, sobre todo de IoT, con una mayor flexibilidad en cuanto a pues, entradas, salidas, interfaces, así como conexiones inalámbricas. En esta tarjeta SDC va a estar basado ya no en un chipset de MediaTek, sino estaríamos hablando de procesadores de NXP, en este caso de la familia de la IMX6. En este caso tendríamos las versiones, la Quad Core de A9 o, por ejemplo, la Quad Plus, digamos, pero también basado en el A9, una versión un poquito más potente. En este caso, con una memoria de 1 GB incorporada en lo que es el propio SPC, así como una memoria flash de 4 GB, y también una unidad de procesamiento gráfico en función un poco también de la necesidad de si vamos a tener que estar trabajando con vídeo y poder decantarnos por una u otra. En este tipo de tarjetas vamos a encontrar pues, el puerto mini PCI Express, así como múltiples puertos, distintos puertos USB, puertos COM, para Buscam también, por ejemplo, RC232, pines también para GPIO, tanto para entrada, salida, I2C, SPI, y como digo, ya vamos a tener una tarjeta ya completa, a diferencia de la anterior, en la cual vamos a tener que hacer uso, por ejemplo,
o va a requerir de una personalización. En este caso ya vamos a tener una tarjeta en formato Pico ITX de un consumo bastante reducido, con una potencia comedida, digamos, para las aplicaciones básicas que podamos necesitar, e incluso también, por ejemplo, con posibilidad de puertos de compatibilidad con PoE Plus. Entonces vamos a tener aquí una tarjetita en tamaño muy reducido, como vemos en pantalla, de solo 10 por 7,2 centímetros, en la que ya vamos a integrar todo lo necesario para directamente sacar de la caja y empezar a basar todos nuestros diseños y a incorporar todo lo necesario a esta tarjeta. Entonces ya hemos visto unas tarjetas más potentes eh, en formato SON, con su carrier board asociada, que podríamos trabajar con la carrier board directamente, pero digamos, el máximo partido que le vamos a poder sacar a ese tipo de formato es poder personalizar nuestra carrier board en función de nuestras necesidades, pero en el caso de que necesitásemos un producto con no muy grandes prestaciones y un precio reducido, con un consumo reducido y con un producto ya, digamos, directo para poder trabajar sobre él sin necesidad de personalizaciones, podemos pasar directamente a trabajar con esta SBC, que como digo, consumo reducido, pues para poder integrar ya rápidamente. Y basada en esta SBC, la VAD 820, vamos a ver aquí una solución ya completa, una solución ya acabada para poder integrar directamente en aplicaciones en las que podamos estar trabajando en entornos un poco hostiles. Entonces aquí tendríamos ya una versión completa con su caja rugerizada y compacta, que sería la AMOS 800P. Este producto, digamos, este equipo ya acabado, rugerizado con resistencia pues, a golpes, vibraciones, etcétera, va a estar basado en la misma VAD 820 que teníamos anteriormente. Pero en este caso ya tendríamos todos los puertos necesarios, todos conectados directamente en el encapsulado rugerizado para poder, digamos, eso, trabajar en entornos en los que puede recibir algún tipo de golpes, estar trabajando digamos, en entornos con vibración, etcétera. Y en este caso estaríamos hablando de una tarjeta, de un producto que va desde los menos 20 hasta los 70 grados centígrados su temperatura de operación. Entonces ya tendríamos, en el caso de que pudiésemos necesitar una versión compacta, de bajo consumo, de baja potencia y de un precio más reducido en comparación con las versiones anteriores, pues aquí tener ya una versión completa adaptada a este tipo de necesidad, y que cada vez en el tema del IoT, sobre todo a nivel industrial, el IoT, pues cada vez va cogiendo mayor peso. Entonces, como vemos aquí en pantalla, pues una solución también bastante interesante a tener en cuenta. Una vez hemos visto las tarjetas en formato SON, con sus carrier board, así como la SBC y este producto ya acabado, una parte también muy interesante y muy importante a la hora de trabajar con este tipo de fabricantes, porque como comentaba al principio de la presentación, al trabajar con ARM, vamos a requerir, digamos, va a requerir de una mayor complejidad, de una mayor preparación, estudio, etcétera. En este caso, el fabricante nos va a disponer de toda la documentación, todos los datasheets necesarios, manuales de usuario, guías de arranque, guías para compilación de los BSPs, de todos los archivos necesarios para poder crear nuestro kernel, cargar el bootloader, cargar, digamos, tener todo lo disponible para poder desarrollar nuestras aplicaciones lo más rápido posible sobre un sistema operativo ya personalizado a nuestra placa. En este caso, para poder sacarle también el máximo partido, vamos a tener el manual hardware de todas las placas para poder tener pues, todos los pines, toda la conexión, todo lo necesario, pues como digo, para poder personalizar nuestra carrier board en el caso de que pudiésemos necesitar una carrier board personalizado y poder elegir qué puertos, qué interfase voy a necesitar, así como también poder cargar eh, en el kernel pues todos los módulos, todo lo necesario para poder hacer uso de toda la interfaz que dispone la placa, porque a lo mejor no vamos a utilizar, digamos, kernels estándar, versiones de Linux estándar que puede incluir, pues, cargar módulos que no vamos a utilizar en nuestra placa. Entonces, esto nos va a permitir reducir el tamaño también del kernel, la complejidad, y poder disponer de mayor almacenamiento, pues, para trabajar directamente sobre nuestro sistema operativo.
Entonces, este fabricante nos va a disponer de todos sus productos, pues todos estos manuales que he estado comentando, así como también pues la guía en la que nos va a ir comentando paso a paso cómo cargar las imágenes, cómo compilar, etcétera, etcétera. De forma que, de forma rápida y sencilla, podamos empezar a trabajar sobre este tipo de tarjetas sin perder demasiado tiempo en intentar entender cómo funciona, qué tengo que cargar, qué no tengo que cargar, cómo comprobar si los módulos, por ejemplo, del HDMI, de la parte de Wi-Fi, del Bluetooth, etcétera, están correctamente cargados en mi kernel. Entonces, este tipo de contenido nos va a ayudar a poder dar el salto a este tipo de tarjetas con este fabricante. Una vez hemos visto al fabricante VIA y sus tarjetas en formato SOM, formato CDC, así como el producto ya acabado basado en ARM del cual que dispone, vamos a ver a continuación las tarjetas y soluciones del fabricante iWave. Este fabricante, el fabricante iWave System Technologies, es una empresa con sede en la India, ¿vale? Y es una empresa, digamos, enfocada en proporcionar pues, soluciones y servicios integrados a aplicaciones industriales, de medicina, automoción y otro tipo de aplicaciones informáticas integradas. Dentro del catálogo, si acceden a la web de este fabricante, van a poder una amplia gama pues, de tarjetas en formato SOM, en formato SRC, Q7, Smart, SODIMM, etcétera. Digamos, una amplia gama de formatos para poder nosotros integrar este tipo de soluciones en cualquier tipo de factor. Y después también van a tener una parte muy importante dentro de su portfolio, que sería la parte, digamos, de HPC, la parte en la cual vamos a integrar digamos, en núcleos FPGAs, después veremos en las transparencias correspondientes, de fabricantes como Xilinx e Intel, lo que nos va a permitir poder extender, digamos, y ampliar la capacidad de cálculo y sacar mayores prestaciones para aplicaciones que requieren mucho cálculo computacional y poder tener una mayor flexibilidad y poder adaptarnos a las aplicaciones más exigentes, por ejemplo, aplicaciones en tiempo real, seguridad, etcétera. Entonces vamos a ir viendo desde las versiones más sencillas, de menos potencia, hasta ya ir poco a poco ir creciendo, hasta ver las aplicaciones más potentes que este fabricante desarrolla. En este caso vamos a empezar por unas tarjetas en formato SOM, pero en este caso SODIMM, que sería la Rainbow G15M. Es una tarjeta SOM basada en un IMX6, en el cual, como vemos en pantalla, vamos a poder configurar, vamos a poder elegir la versión de esta SOM. Vamos a poder elegir el ARM Cortex A9 que deseemos. Si lo vamos a necesitar pues en formato quad core, dual core o solo con un núcleo. Este diseño compacto con codificación, decodificación 1080, así como aceleración hardware para 2D y 3D, nos va a permitir tener pues, una solución digamos, basado en IMX6 en función de la necesidad, si fuese 4 núcleos, 2 núcleos o un único núcleo, así como pues, conectividad, por ejemplo, para comunicaciones Ethernet hasta 1 gigabit, ya después todo tipo de interfaces de comunicaciones, SPI, GPIOS, PWMs, USBs, UART, PCI Express, etcétera, y todo esto ya en un tamaño bastante reducido, con una memoria de 1 giga o con posibilidad de ampliación, así como también memoria flash incorporada de hasta 4 gigas, con posibilidad también de ampliación. Y aquí ya tendremos en un tamaño bastante reducido, pues una versión ya, digamos, con todo lo necesario para poder integrar en un diseño electrónico, en un diseño, una PCB ya preparada por nosotros. Un factor también muy importante a tener en cuenta es que la gran mayoría de los productos de iWave, pues como vamos a ir viendo a lo largo de estas transparencias, estos productos van a tener un soporte de más de 10 años. Esto nos va a permitir es que si damos el paso, damos el salto a integrar este tipo de soluciones del fabricante iWave, pues vamos a tener la certeza, la seguridad de que de aquí a 10 años mínimo vamos a tener un soporte y vamos a tener un respaldo por parte del fabricante. Eso también es un punto a veces también muy importante a tener en cuenta. La siguiente SOM que vamos a ver, la Rainbow G34M o G37M, en este caso ya no estaremos haciendo uso de o no estaremos basando en un IMX6, sino que ya pasaríamos al IMX8M en formato mini o nano. Entonces también en este caso vamos a poder elegir entre las versiones mini o nano, así como también quad core, dual core o con un único núcleo.
En este caso podemos integrar hasta 4 núcleos Cortex A53 y un Cortex M4F dentro del propio encapsulado. Esta tarjeta, con una arquitectura ya de 64 bits, a diferencia de la anterior que era de 32, pues ya integra pues, decodificación de vídeo, distintos estándares, Wi-Fi, así como Bluetooth 5.0, transceiver para gigabit, para Ethernet gigabit, y ya después pues USB 2.0, SD, UART, SPI, I2C, PWM, etc. Entonces ya también tendremos aquí una tarjeta más potente en el caso de que necesitásemos mayor potencia, por ejemplo, para aplicaciones basadas en 64 bits. En este caso, temperatura de funcionamiento, vamos a poder encontrar grados comerciales y grados industriales de menos 40 hasta 85 grados centígrados. La siguiente que vemos en pantalla, la Rainbow G27M, ya vamos a tener una SOM, pero en formato Smart, ya en este caso basada en una IMX8 Quad Max o Quad Plus, en el cual vamos a poder elegir pues, el tipo de versión de procesador que vamos a utilizar, y con un sistema dual en el que vamos a poder tener 4 cores A53 y 2 cores A72, así como 2 Cortex M4F, Cortex M4 con capacidad de punto flotante, incorporados dentro del propio, de la propia tarjeta SOM. En este caso ya podemos decodificar vídeo hasta 4K, así como pues, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Dual hasta 1000 o 1 gigabit de Ethernet, memoria LPDDR4 hasta 8 GB, y en este caso, como vemos, en un formato Smart V2.1.1, ya con un estándar ya en cuanto al formato. Y de igual forma vamos a tener pues, todos los puertos, todas las interfaces, más bien que puertos, las interfaces compatibles para poder trabajar con este tipo de tarjetas. Por ejemplo, además de SPI, 2C, GPIO, también podemos integrar Buscam, varios puertos, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos una solución que extiende las funcionalidades a las anteriores. En este caso también pues, podemos trabajar desde los menos 40 grados centígrados hasta los 85 grados centígrados. Un momento. Bueno, a continuación vamos a ver ahora pues, unas tarjetas en formato, digamos, SOM, podríamos llamarlo así, en las cuales ya también está haciendo hincapié este fabricante, que son tarjetas en formato soldable. Estas tarjetas van a tener un tamaño muy reducido, estaríamos hablando de solo 30 milímetros por 30 milímetros, y va a incorporar todos los, digamos, todos los pines en la parte inferior para poder directamente soldar en la placa en la cual vamos a poder estar trabajando. Vamos a reducir el tamaño de la placa de la SOM con la cual vamos a estar trabajando, además de añadirle un plus en cuanto a temas de temperatura de funcionamiento, robustez, al ya estar la tarjeta soldada directamente y no ser un conector como teníamos anteriormente, un conector de tipo SODIMM, en el cual al final cuando hay una conexión física entre componentes, pues ahí puede verse afectado la durabilidad, resistencia, etcétera. Entonces, en este caso, ya vamos a integrar en una pequeña tarjeta, como digo, de 30 por 30 milímetros, pues en este caso basados en un IMX8 Lite, y podemos estar trabajando tanto con dos cores A35 con un core Cortex M4F, o una versión de un único Cortex A35 y un M4F. En este caso, esta tarjetita con memoria de 2 GB LPDDR4 con posibilidad de expansión, así como una memoria flash de 8 GB. Vamos a poder encontrar USB 2.0, conexión PCI Express, dos puertos en dos, digamos, interfaces CAN, UART, I2C, SPI, I2S, y así como puertos GPIO. Y en este caso ya ampliamos, al estar, como comentaba anteriormente, al estar en formato soldable, ya ampliamos la temperatura de funcionamiento de menos 40 grados centígrados hasta los 105 grados centígrados. Con esta versión en particular también tiene certificación, digamos, para grado de automoción. Entonces ya también para aplicaciones de automoción podemos integrar esta tarjeta en este tipo de aplicaciones de automoción. Aquí vemos a continuación otra tarjeta, la Rainbow G40M, también en formato soldable, pero en este caso haciendo uso del IMX8M Plus, tanto en formato 4 de 4 núcleos como de 2 núcleos. En este caso ya es una tarjeta bastante más potente que la anterior, con 8 GB de memoria LPDDR4, y ya podemos integrar, pues también, además de Wi-Fi, Bluetooth 5.0, y ya
Este chipset ya estaría, digamos, enfocado a aplicaciones, pues Machine Learning, inteligencia artificial, aplicaciones multimedia ya más avanzadas, ya vamos a poder estar trabajando temas de 3D, vídeo más complejo, etcétera. Y con un estándar ya OSM, como digo, para poder integrar o poder soldar a distintas placas. Posteriormente vamos a ver una de ellas, una placa, la cual va a basarse en esta tarjeta ya soldable, ¿vale? Vamos a ver ahora, una vez hemos visto estas tarjetas en formato SOM de distintos formatos, digamos, con distintos factores, vamos a ver ahora las tarjetas en formato SBS. En este caso empezamos con la Rainbow G15S, que está basada, esta SBS, en un IMX6 y en formato, como digo, Pico ITX. En este caso vamos a estar hablando de Cortex A9 y, como digo, en este caso, como estamos viendo con las tarjetas de iWave, vamos a poder elegir un único núcleo, 2 núcleos o 4 núcleos. Un poco en función de las necesidades, de los requisitos de nuestras aplicaciones, pues vamos a poder elegir una versión u otra. En este caso, con 1 GB de memoria RAM, con posibilidad de ampliación, almacenamiento de memoria flash de 4 GB con posibilidad también de tarjetas micro SD, posibilidades pues también de conectividad Ethernet con un puerto Ethernet de hasta 1 GB. Vamos a incorporar también transceiver para buscar, HDMI, conectores LVDS también muy importante, conectores micro USB, digamos, todo lo necesario para poder, como vemos aquí, para poder integrar en cualquier tipo de solución ya más compleja a la cual queramos poder integrar este tipo de solución. Rango de temperatura de funcionamiento desde los menos 20 grados centígrados hasta los 80 o 85 grados centígrados. Y como todas, basadas en Linux y Android o Android. En este caso, como digo, es una solución de entrada, una versión de X6. 37S. Estas van a estar basadas en las IMX8M, tanto en formato mini como nano. Vamos a tener una tarjeta SBS Pico ITX, en la cual ya estaríamos hablando de una arquitectura de 64 bits, en la cual vamos a tener integrado Wi-Fi, Bluetooth 5.0, vamos a poder elegir cuántos procesadores vamos a querer en la tarjeta, 4 cores A53, por ejemplo, y un Cortex M4, unidad de procesamiento gráfico ya adaptada, digamos, exclusiva para tareas de vídeo, puertos gigabit, Ethernet, PCI Express, USB 2.0, GNS, módulos de posicionamiento global, bus. También tenemos puertos RS232, 485, Buscan y posibilidad también de conexión HDMI, LVDS, paneles táctiles, etc. Entonces, como vemos también ya una solución esta es una solución bastante completa y eficiente, digamos, en cuanto a energía y sobre todo en cálculo computacional, pues para tareas ya más complejas, en el caso de que la anterior se nos pudiese quedar un poquito corta. En este caso también de menos 40 grados centígrados hasta los 85. Y vamos a ver aquí ahora una última tarjeta, en este caso, digamos, de las más potentes en cuanto al formato, en cuanto al chipset incorporado. Y en este caso tendríamos la Rainbow G40S, una tarjeta SBC en formato Pico ITX, que va a estar basada en la tarjeta SOM que vimos anteriormente con IMX8M Plus. En este caso, ya la tarjeta soldable potente que teníamos anteriormente ya viene incorporado dentro de esta propia SBC, reduciéndolo así, o evitándonos así la necesidad de diseñar nuestra propia tarjeta y tener ya directamente en el SBC, en este SBC, todo lo necesario. Vamos a tener lo mismo, poder elegir qué tipo de procesadores vamos a poder incorporar, memoria de 2 GB hasta 8 GB ampliable, memoria flash de 16 GB y después soporte multiplataforma. También, como digo, muy importante recordar la parte de programa de vida útil de más de 10 años, Wi-Fi incorporado, Bluetooth 5.0, 2 puertos Ethernet ya incorporados dentro de la propia tarjeta, así como todos los puertos de entrada-salida ya típicos que vamos a poder encontrar en este tipo de tarjetas. Entonces también una versión muy a tener en cuenta en el caso de que podamos necesitar, por ejemplo, 2 puertos Ethernet con mayor capacidad de cálculo usando este tipo de procesadores IMX8M Plus, ¿vale? Y ahora, por último, vamos a ver una parte, como digo, también muy importante dentro del portfolio de iWave, que serían los equipos basados en chipsets que vamos a ver de Xilinx e Intel.
Este tipo de módulos, este tipo de tarjetas, estas tarjetas, digamos, de altas prestaciones, van a integrar dentro del propio núcleo, se va a dividir en dos partes. Vamos a tener una parte de sistema de procesamiento tipo CPU, ¿vale? En este caso basados en ARM, y después va a tener una parte basada en lógica programable como las FPGA. Es una parte, digamos, de programación de hardware como podemos encontrar en las FPGA. Esto que nos va a permitir, al poder basar nuestra arquitectura en estos dos diseños, en esta parte de CPU y FPGA, pues vamos a poder sacar el mayor partido a las fortalezas, digamos, que cada una de estas unidades de procesamiento nos va a disponer. Vamos a poder tener una mayor flexibilidad porque vamos a poder dedicar tareas más sencillas, tareas enfocadas, por ejemplo, a interfaces, a la parte de procesamiento, por ejemplo, basadas en los Cortex ARM, y dejar la parte de cálculo computacional más compleja, más exigente para tareas, por ejemplo, de aplicaciones en tiempo real, telecomunicaciones, seguridad, aeroespacio y defensa, así como también la parte de inteligencia artificial. Esa parte de cálculo más complejo se la podemos dejar a la parte de la lógica programable, de manera que podamos tener una optimización en cuanto a la energía, de manera que no, digamos, la parte de procesamiento ARM no tener que estar trabajando a la máxima potencia, sino podemos trabajar con menos potencia, reduciendo el consumo, porque la parte compleja de computación se va a dedicar a la parte, digamos, de la lógica programable. Y como la lógica programable vamos a poder nosotros personalizarla y realizar el diseño de la forma más eficiente posible, podemos así reducir el consumo si lo comparásemos con una versión basada en CPU y haciendo uso de la fuerza bruta. Entonces, en este caso, vamos a poder obtener un mayor rendimiento por energía en el caso de que usásemos este tipo de núcleos de estos fabricantes que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a ver aquí una tarjeta en formato SDC, la Rainbow G36S, que va a hacer uso de los chipsets de Xilinx, la familia Think Ultrascale. Como digo, este chipset, este Think Ultrascale, no es un SoC, no es un System on Chip, sino ya estaríamos hablando de un MPSoC, en el que ya estaríamos hablando de multiprocesamiento en el chip. Entonces vamos a tener una unidad de procesamiento basada en ARM, con, por ejemplo, 4 cores A53, así como 2 cores R5 enfocados a tareas en tiempo real, y después vamos a tener una parte de lógica programable en la cual vamos a poder configurar y realizar los diseños necesarios para las tareas ya más complejas. Y todo ello pues con los respectivos interfaces de alta velocidad para poder transmitir esa ingente cantidad de información de la cual va a hacer uso la parte de lógica programable y poder transmitir esa información entre distintas unidades así como al exterior. Por ejemplo, en este tipo de tarjetas, además, bueno, de procesamiento 4K, vamos a tener 2 puertos Ethernet, así como puertos USB 3.0. También vamos a encontrar un conector SFP Plus de 10 gigas para poder, digamos, hacer uso de toda esta gran cantidad de datos de las cuales vamos a estar trabajando. Por ejemplo, temas de inteligencia artificial, de tareas de reconocimiento en tiempo real, gestión de digamos, aplicaciones de lo más complejas y exigentes, tareas de seguridad, telecomunicaciones, por ejemplo. Y todo ello, como vemos aquí, en formato bastante compacto de solo 100 milímetros por 72 milímetros. Entonces vamos a encontrar una solución que va a obtener lo mejor de los dos mundos, de la parte de procesamiento y de la parte de la lógica programada. Aquí ahora vamos a ver en pantalla otra versión, la Rainbow G30M, una son bastante ya más también basados en la Think Ultrascale y también basados en 4 cores A53, 2 cores R5 y después una parte lógica programable con también un disco de codificación de vídeo, interfaces de alta velocidad de Xilinx para poder transmitir, como vemos aquí, canales de hasta 16 gigabits por segundo y otros 4 canales hasta 6 gigabits por segundo para poder transmitir toda esa ingente cantidad de datos de la cual vamos a estar trabajando. Y ya tendríamos así, además, al incorporar después la parte de procesamiento, la unidad de procesamiento, con toda la interfase de SPI, I2C, USB, Ethernet, etcétera, pues tener una solución compacta integrando tanto FPGA, digamos, la parte FPGA con unidad de procesamiento. Y aquí veríamos una versión más potente de lo que hemos visto anteriormente, la Rainbow G35M, también basada en la familia Think Ultrascale Plus, en la cual también vamos a integrar 4 cores A53, 2 cores R5 y vamos a tener distintos tipos de interfaces, los distintos transceivers de Xilinx, como vemos aquí, hasta 32.75 gigabits por segundo.
Ya esto es una versión bastante más potente, bastante más compleja, para poder, como digo, tareas de muchísimo cálculo, tareas muy exigentes, tareas, por ejemplo, de aeroespacio, de aplicaciones de defensa, aplicaciones de machine learning, inteligencia artificial, y poder integrarlo ya en una solución completa, con toda, a su vez, con toda la posibilidad de integrar interfaces que podemos tener en tarjetas basadas en ARM. Entonces, como vemos aquí, sacando lo mejor de ambos mundos. Y como les comentaba al principio, no solo de Xilinx, sino también vamos a poder encontrar tarjetas basadas en procesadores o en estos chips, pero en este caso de Intel, en la cual vamos a integrar la parte de procesamiento basado en Cortex ARM, en este caso también 4 cores ARM A53, y después la parte de unidad de procesamiento lógico, la parte lógica programable. En este caso también estamos hablando, pues como vemos, 32 gigas de memoria flash incorporado, interfaces de ultra alta, digamos, de alta velocidad para poder transmitir toda esa información entre las distintas unidades, así como la transmisión hacia el exterior. Y en este caso también, como vemos, pues haciendo uso de otro fabricante, ya no solo Xilinx, que es un fabricante muy conocido en cuanto al tema de FPGA, sino el fabricante Intel, que también está dando el salto a este tipo de tarjetas. Ya por último, fuera ya de lo que serían las tarjetas en formato SOM, formato SRC, vamos a ver aquí una tarjeta, un producto muy interesante para el tema del IoT, sobre todo el IoT industrial. Y aquí tendríamos un producto ya acabado, el Industrial IoT Gateway, y vamos a tener un producto basado en un IMX6, un Cortex A9, en el cual ya vamos a tener pues, todo lo que sería el equipo necesario, como vemos anteriormente, basado en IMX6, pero en este caso lo importante es que vamos a poder integrar ya tener las interfaces para poder hacer uso de ellas, RS485, RS232, USB, Ethernet, entradas analógicas, entradas digitales, y en la parte de comunicaciones inalámbricas vamos a poder tener 4G, Narrowband IoT, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, así como también un concentrador LoRa, un LoRaWAN, digamos, para poder hacer uso de este tipo también de tecnología LoRa y recoger toda la información de los sensores y transmitirla ya hacia la nube, así como también posicionamiento global. Entonces, en un único equipo ya acabado, rogerizado, poder integrar todo lo necesario, pues por ejemplo, para el IoT industrial. Como vemos en pantalla, tener todo, entradas analógicas, digitales, interfaces típicas para la industria, conectividad celular, Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, pues todo integrado en un único producto ya acabado. Entonces, hemos visto una solución también muy interesante para poder integrar o para poder incorporar a este tipo de aplicaciones de IoT. Y al igual que vimos con el fabricante VIA, este fabricante iWave nos va a proporcionar múltiples tips de desarrollo, accesorios y así como toda la documentación necesaria, archivos, etcétera, para poder dar el salto a sus productos y empezar a trabajar con ellos de la forma más rápida y eficiente posible. Entonces, una vez hemos visto esto, hemos querido darles un repaso a las distintas tarjetas basadas en ARM que podemos encontrar tanto con el fabricante VIA, con el fabricante iWave y en sus distintos formatos para ustedes, ya en función de las necesidades, poder decantarse por una tarjeta de un formato u otro y poder incorporarlo ya en sus aplicaciones, que pueden ir de lo más sencillo del IoT hasta las aplicaciones ya más exigentes en cuanto a defensa, espacio, medicina o automoción. Espero que les haya resultado interesante y cualquier duda que puedan tener, no duden en consultarlo con nosotros para poder también adquirir algún equipo un kit de evaluación y poder hacer uso de este tipo de tareas. Muchas gracias a todos. Bueno, Carlos, oye, pues muchísimas gracias por este contenido, ha sido de muy alta calidad. Nos hemos comido casi todo el tiempo del webinar. No tenemos ahora preguntas o dudas en el chat, así que sin más espero que os haya parecido interesante a todos los asistentes. Daros las gracias como siempre por vuestro tiempo, indicaros que estamos aquí en Anatronic para atenderos en cualquier momento. Como bien ha dicho Carlos, si se necesita algún tipo de placa de evaluación o de prueba, estaremos encantados de que contactéis con nuestros comerciales. Y nada, nos despedimos y hasta el próximo webinar que esperamos veros. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias. Hasta luego, que tengan muy buena tarde.